Bienvenidos a Designaholic. Esta es la comunidad que amplifica la conversación sobre la cultura del diseño y las industrias creativas a través de momentos, objetos y sus protagonistas. Bienvenidos. Doble Trama es un colectivo de diseño textil formado por Alejandro y Ruth, una pareja que también desarrolla proyectos individuales. Alejandro cuenta con formación en teoría del arte y artes visuales, mientras que Ruth es diseñadora industrial. En el episodio de hoy, Jorge Diego y Doble Trama conversan sobre su trabajo en diseño textil, sus procesos creativos y la importancia de abrir su estudio al público. Comparten sus experiencias y evolución en la práctica artística, destacando su enfoque familiar y colaborativo. Miller Knoll es un colectivo de marcas dinámicas que se unen para diseñar el mundo en el que vivimos. Juntos forman una plataforma que construye un mundo más sostenible, solidario y equitativo. Descubre cómo estas marcas colaboran para dar vida a espacios que reflejan su visión compartida. Miller Knoll va más allá del mobiliario. Es un colectivo de marcas dinámicas que comparten la visión de diseñar un mundo mejor. Con nombres como Herman Miller, Knoll, Hey, Muto, Edelman, entre otros, construyen espacios que cuentan historias, que son sostenibles, solidarios, equitativos y sobre todo, hermosos. Descubre cómo convierten cada rincón en una experiencia significativa. Bienvenidos a un episodio más de Designaholic y el día de hoy tengo a dos artistas que individualmente y en pareja les tengo muchísimo cariño y me encanta todo lo que hacen. Bienvenido Alejandro, bienvenida Ruth. Gracias. Conocidos como Doble Trama en conjunto, aunque cada uno también tiene sus proyectos individuales y además pues son pareja, entonces también como que me encanta todo eso que está pasando en su campamento, por decirlo así. Me gusta comenzar estos episodios con la pregunta de cómo se presentan. O sea, ahorita van a un opening, van a un café, se topan a alguien y o sea, ¿cómo se definen? ¿Cómo se definen ante los demás? Ok, pues creo que batallamos un poquito cuando hacemos esa presentación. Como que no estamos tan seguros si somos un colectivo, un estudio de diseño textil. Un dúo. Si somos una empresa, si somos un colectivo de artistas. Como que siempre estamos fluctuando entre esas dos cosas. Uh-huh. Y también que no salimos tanto. Digo, para ser sinceros, presentarnos ante alguien no es algo que estamos tratando de hacer. No nos concentramos mucho en nuestros propios proyectos y a veces nos falta como socializar, ¿no?, lo que hacemos. Claro. Entonces sí. Pero bueno, a ver, yo creo que nos hemos ido conociendo en los últimos años cada vez más. Y por ejemplo, a mí me encantó que igual, como conocía su trabajo y veía su trabajo, de repente hoy hay un open studio, ¿no? Y creo que no hay mejor manera de conocer a alguien que abriéndole las puertas de tu estudio, ¿no? Entonces tal vez no andan allá afuera, pero pues sí están receptivos a que la gente venga y conozca sus procesos y de su trabajo. Sí, pues creo que ya tuviste la suerte ahí de estar en uno de esos que no me acuerdo bien qué fue, pero fue un taller de tufting. Y incluso estuviste usando la máquina. Sí, yo ya puedo pedirles chamba. O sea, yo estoy capacitado con la máquina esa. Y a la primera te salió. A la primera te salió, pero también a la abuelita de Ruth le salió a la primera. Entonces ahí competiremos por el puesto. Pero sí, por ejemplo, ese tipo de cosas sí nos ha servido mucho para que nos conozcan, para que conozcan cómo son nuestros procesos de trabajo, que pues el estudio es nuestra casa, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, eso es también... Al final creo que sí se transmite mucho que nuestro proyecto es muy familiar. Digo, estamos casados. Ya tenemos como creo que casi 3 años de casados. Vamos a cumplir 3 años de casados. Nos casamos en pandemia, entonces creo que también esos periodos... El tiempo de pandemia son muy raros. ¿No? O sea, no me acuerdo si fue en 2020 o 21, porque era pandemia, ¿no? Entonces claro, era como así. Pero es como muy de casa, muy hogareño. No sé. Y pues trabajamos con textiles principalmente, pero también como no estamos cerrados a trabajar de otras maneras o con otros materiales. Claro. Pero como una manera breve y sencilla de presentarnos, a lo mejor sí sería como un colectivo donde hacemos exploraciones textiles. Sí. Y al final, pues
creo que el término colectivo es el atinado porque cada uno tiene su práctica individual. Sí. Me gustaría como entender o terminar de conocerlos, porque no hemos tenido esta charla, de cómo llegaron a Doble Trama, ¿no? Sé que tú no creciste en Monterrey. No. ¿Tú creciste en Monterrey? Sí, soy de acá. Y tú estudiaste... Yo estudié teoría del arte. Empecé estudiando artes visuales y luego al año me invitaron a cambiarme de carrera. ¿Tú creciste en Juárez? En Ciudad Juárez, Chihuahua. Uh-huh. Y ¿Te invitaron a cambiarte de carrera? ¿Qué sí. significa eso? Se había creado esta nueva carrera de teoría y crítica del arte. Okay. Y vieron que mi perfil era más hacia esa parte. Entonces me dijeron, vente para acá. Y ya terminé esa carrera, pero de todos modos seguí haciendo mis cosas como artista visual. Claro. Y tú, Ruth, yo sé que tú estudiaste diseño industrial en la UDEM. Sí, estudié porque creo que desde que eres estudiante te tengo ahí como una visión tuya, tú ¿no? a dar una charla a la UDEM. Yo ya conocía tu página de Designaholic. Cuando era un blog. Y OG. Ajá. Tenemos una OG. Y también pues empezaste con Decode después. Claro. Entonces, bueno, conocía yo tu trabajo de diseñador industrial mientras estaba estudiando. Diseño industrial en la UDEM. Ajá. Y después tuve que entrar a la carrera de artes sin querer. O sea, estudiaste y terminaste diseño industrial y luego estudiaste una carrera en arte. Sí. Antes de terminar diseño industrial llevé unas clases de arte y dije, no, es que me encanta. Me encanta, quiero hacer eso también. Y empecé a meter materias de arte y continué hasta que ya acabé. Una de las cosas que, o sea, creo que cada quien tenemos una manera diferente de disfrutar el arte, ¿no? Y creo que también eso es como lo bonito del arte. Y una de las cosas que yo como diseñador industrial más me gustan de ciertos artistas es el diseño industrial en sus obras, ¿no? Digo, un ejemplo claro es Anish Kapoor, ¿no? Y todos estos procesos elevados y yo creo que como diseñador lo veo de esa perspectiva y me vuela la cabeza, ¿no? Y entonces a lo que quiero llegar es que ¿tú crees que esta formación en diseño y estas habilidades y herramientas que aprendiste en la carrera de diseño han impactado tu trabajo como artista? ¿O la producción de tu trabajo? Sí, por ejemplo, pues creo que me da herramientas como para poder resolver cosas relacionadas a la producción, sobre todo. Sí. ¿Y siempre quisieron, o sea, siempre estaban inclinados hacia este mundo creativo? O sea, ¿cómo crecieron o cómo llegaron a las carreras de arte y de diseño? Bueno, eventualmente arte también, ¿no? No, yo no. Yo siempre quise ser doctor, médico. Doctor en Juárez, ahí hay mucha chamba, ¿no? Sí. Pero al momento de la decisión final me quise ir por artes, que sorprendió mucho a mi familia también. Digo, al principio no entendían bien por qué, yo tampoco lo entendía bien y me gustaba mucho la fotografía en ese entonces. Entonces tenía mi cámara reflex y tomaba fotos y de pronto mi práctica se convirtió en fotografía sin cámara. O sea, yo ya no tomo fotos con cámara, pero empecé con eso y tengo tres amigos que estudiaron diseño y que se salieron de medicina. O sea, que estudiaron de medicina un semestre, 2 semestres, salieron y se fueron a diseño. Sí. O sea, creo que hay algo ahí. O sea, y lo tengo muy presente, ¿no? Y ya eres parte de mi lista de esa intersección de medicina y creatividad que quiero investigar más. No sé, yo lo veía como un reto. O sea, es un reto muy fuerte la medicina, ¿no? Sí. Y también se me hacía un reto más fuerte las artes. Por todo este estigma de que con las artes no se puede vivir, que todo esto. Entonces como que eso también me llamó mucho la atención. ¿Y tú, Ruth? Sí. A mí siempre me interesó como el diseño y las artes. Como que no tengo una figura tan clara de alguien que me haya inspirado a estudiar esto. Mi abuelito pintaba. Pero no, como que sí, siempre tuve un gusto por esto. Y yo estaba más bien indecisa entre estudiar psicología o diseño industrial. Okay. Y luego diseño industrial y artes. Y me fui a diseño industrial y luego artes. Sí. Y está bien interesante como esa pregunta, ¿no? Porque al final también
el va y bien, ¿no? Y el diseño, el arte y al final como que todo se combina y bueno, al final Doble Trama también tiene mucho de esos dos mundos, ¿no? Y ¿cómo llegas tú a Monterrey? Yo a Monterrey llegué porque me invitaron a dar unas pláticas en Lugar Común, que ya no existe. Gran espacio. Y también me invitaron a dar unas pláticas en la Escuela Adolfo Prieto. Tú ya estabas, entonces tu carrera de artista ya estabas Sí, muy metido en eso. en ese entonces y todavía, en realidad, mi carrera de artista siempre ha sido como en segundo plano. Yo trabajo principalmente como curador Claro. y como productor para otros artistas. Entonces en Ciudad Juárez llegaban muchos artistas de todo el mundo porque querían hacer piezas sobre la ciudad y sobre la dinámica social y todo este morbo. Tal vez al final termina siendo morbo también, que el arte gira mucho alrededor del morbo. Que nosotros, bueno, yo sobre todo le llamo pornomiseria, ¿no? Es como todo esto, ¿no? Que es un término que ya se usa desde otros lugares como el cine, pero llegaban estos artistas, yo llegaba como a ayudarles como en su producción y en ese entonces cuando me invitaron a Monterrey yo tenía una galería en Ciudad Juárez, que era una galería no comercial, era totalmente gratuita para quien fuera y estaba dentro de una caja de tráiler y la idea es que se movía por toda la ciudad, íbamos a secundarias, a parques, a todo. Y hablo en plural porque éramos mis papás y yo. Ok. Y me invitaron como a platicar de eso aquí. Hice una revisión de portafolio, hice varias cosas. Y una de las revisiones de portafolio fue de Ruth. Ok. En una exposición que tenía ahí en otro espacio que se llamaba B4. Que tampoco existe. Que ya no existe tampoco, que traía Marco Treviño. Ok. Entonces Marco me llevó ahí y me dijo, oye, pues tengo esta exposición. Siento que no tenían, o sea, necesitaban mantenerme ocupado y me llevaron ahí y ahí conocí a Ruth, hice una revisión de portafolio. Era un mundo totalmente nuevo para mí porque yo vengo como desde un área más de arte social, arte que tiene que ver con temas de migración, de violencia, todo esto. Y luego me topo con Ruth y sí fue como un shock, ¿no? De lo que ella estaba haciendo en ese entonces y que todavía sigue haciendo. Y que es también parte de lo que Doble Trama está negociando, porque los dos como somos tan diferentes en nuestras aproximaciones de arte, Doble Trama es donde sí tenemos que estar congeniando mucho. Claro. Y pues ahí la conocí y luego me enamoré, me vine para acá y me casé en un plazo como de 2 años más o menos. Ok. 2 o 3 años. O sea, lo flechaste de volada. Qué buen portafolio has de haber tenido. Le compré 2 piezas. No, pues es que esa fue parte de la conquista, ¿no? Ahí las tenemos en la casa, enmarcadas, bien bonitas. Pero sí, así fue como llegué aquí. Claro. Oye, Ruth, a mí, no sé, siempre que te veo, como que tengo muchos, o sea, siento que eres alguien que ve por todos lados, ¿no? Y yo, digo, somos de generaciones muy diferentes, pero pues al final, muchos de mis proyectos, Decode, que fuiste a algún Decode, qué gusto. Pues muchos de mis proyectos han sido de eso, ¿no? De impulsar talentos emergentes a otras generaciones, todo ese rollo, que ahorita digo, hace 12 años que yo era como de esas nuevas generaciones y de todos modos estaba buscando gente más joven, ¿no? Y tengo grandes recuerdos de, o sea, como que esa camada, porque al final había un grupito ahí muy movido, estaba, o sea, todo el tema de Malteada de la Vida, fui a varias exposiciones de ustedes, ¿no? Pues ya no está aquí José de San Cristóbal, ¿no? Que también fui a varias, o sea, como que eran amigos, hacían muchas cosas, como que ahí era esa bolita de artistas en Ludem, jóvenes, espacios independientes, que cuando yo crecí o cuando yo estudié aquí en Monterrey, yo no soy de Monterrey, yo me iba a hacer la carrera, pues siempre estaba buscando esos espacios, ¿no? Y tiempo después me di cuenta, pues es que iba al proyecto de Rubén, ¿no? De Object Not Found. De Object Not Found. Y platiqué con Leo también, nos sentamos aquí en el podcast con Leo Mars y también me platicó de varios proyectos. Y ya que, güey, yo iba a ver tu banda, ¿no? O sea, como que o sea, vas conectando puntos y vas entendiendo cosas. Y creo que eso se perdió un poco en Monterrey, que había mucho cuando yo estudiaba.
Y cuando empecé a ver lo que ustedes estaban haciendo, dije, oye, está volviendo a brotar estos esfuerzos independientes y estas nuevas generaciones, ¿no? También me acuerdo mucho de Maika, que también hizo como ahí en un espacio alternativo, una exposición. Ahorita Maika está en México. Sí. Y había como una ola fuerte del ODEM y también Leo me platicó de cosas así, ¿no? Entonces, platícame un poco de eso, ¿no? De cómo vas tú encontrando o formando estos nuevos espacios, estas nuevas propuestas, haciendo grupo con otros para impulsar lo que estaban haciendo. Sí, pues justo creo que esa abuelita que mencionas, crecimos yendo sobre todo al lugar común, ¿no? Ujú. Era un lugar donde todos nos reuníamos a aprender de arte, hablar de arte, discutir arte, compartir, divertirnos también. Claro, no, sí. Y hubo un punto en el que empezó como a desaparecer y nosotros sí sentimos como esa necesidad de que, ok, esto se está acabando y nosotros tenemos que seguir haciendo cosas, seguir como sacando cosas al público, a lograr que se vean. Y entonces empezamos con Maltea la Vida. Y Maltea la Vida es un proyecto que se me hace bien lindo. Y que tiene un gran nombre. Ajá. Pero funcionó de una manera bien interesante. Por ejemplo, estaba Michelle Larty, que toma fotos. Uh-huh. Y había un espacio que era de taller vegánico en Barrio Antiguo. Entonces, nosotros éramos amigos de Gogo, somos amigos de Gogo. Y nos dijo de que, pues es que nosotros tenemos un espacio vacío. Y lo que hicimos fue intercambiarle las fotos de Michelle por el espacio. Y eso entonces, es parte de la dinámica de trueque de Gogo que con la que ha generado una gran colección, ¿no? Entonces lográbamos, pues, Michelle se encargaba de hacer todas estas fotografías de platillos hermosas de taller vegánico y ellos nos ayudaban compartiéndonos este espacio que pues no lo estaban usando. Uh-huh. Y convertimos este espacio, queríamos que fuera un espacio en el que nosotros quisiéramos exhibir. Habíamos visto otros lugares como de exhibición independientes, pero nosotros queríamos algo que se viera hermoso. Claro. Entonces lo pimpeamos para que quedara como nos encantaría a nosotros. Y cada quien tenía como un rol súper definido porque éramos todos bien diferentes, ¿no? Yo me encargaba de cómo se veía todo. Sí, como el diseño en general de Malteada. Uh-huh. Michelle se encargaba de hacer todos los registros. José un poco más como redactar los correos o redactar como propuestas. Y Carlos, sobre todo, se encargaba de hacer todos los montajes, ¿no? Entonces, más o menos como cada quien encuentra su rol, un perfil súper diferente y sí nos apoyábamos entre todos para hacer todas las tareas, pero sin querer éramos así. ¿Y seguían estudiando en ese entonces? Ajá, sí, que también era lo valioso. O sea, sí, yo me acuerdo cuando fui a una expo en ese espacio en el Barrio Antiguo, salí de ahí y me dijeron, es que todos seguimos eso. O sea, yo de que, ¿qué estudiaron? ¿Qué estudiamos? ¿No? Y se me hizo como súper valioso porque igual, o sea, ustedes todos hemos pasado por la carrera y hay los que pasan por la carrera y hay los que se desbordan en la carrera y están buscando cosas y están haciendo cosas y esos son los esfuerzos que se deben de aplaudir e impulsar, ¿no? Y algo que queríamos hacer con Malteada era como poner trabajos de estudiantes con trabajos de artistas que tuvieran como una carrera más avanzada y como que todo estuviera pasando al mismo tiempo y compartiéndose estas ideas. Y también cada uno curaba una expo, ¿no? También. Sí, también. Sí. Wow, qué padre dinámica. Uh-huh. Sí, estaba padre. Porque eran muy diferentes las exposiciones. Claro, también. Claro. Sí. ¿Y cómo llegan a los textiles? O bueno, no sé qué fue primero, el huevo o la gallina, el romance, el proyecto. Fue el romance, ¿no? O sea, ya cuando empezó Doble Trama, ya teníamos, ya nos íbamos a casar, creo, faltaban como 3 meses para casarnos o algo así. No. A lo mejor ya habíamos pensado ya estábamos que en nos eso. íbamos a casar. Y
empezó con un regalo de Navidad. Entonces, Sí. yo le regalé a Ruth una de las pistolas que usamos para tufting. Y tú ya hacías cosas con textiles, ¿no? Yo estaba muy interesada en los textiles y había hecho una pieza textil toda a mano, como Que nunca súper acabaste. artesanal, que nunca pude acabar porque pues era una herramienta súper básica. Sí. Y había visto esta máquina que es la pistola para hacer tufting. El buen regalo, ¿no? El novio que escuchó y vio dijo, aquí con esta Sí. me la gano. Y cuando empecé a llover información sobre esta herramienta, lo único que yo encontraba era una herramienta alemana carísima que para mí era incomparable. Ujú. Entonces dije, no, pues creo que esto no va a pasar. Y lo dejé pasar. Ujú. Pero ese interés de los textiles tú ya lo traías. Yo Sí. recuerdo mucho no sé si fue la primera o la segunda fama, o sea, en las primeras famas estuviste tú en un espacio, había un abanico, había como objetos, ¿no? Sí. Sí. Muy coquetos, creo que, te conozco personalmente y veo los objetos y hay como una relación directa, ¿no? Pero ese fue con otro colectivo. Ajá. Eso fue con otro colectivo. Sí. Ujú. Eso, ¿Cómo se llamaba? Ese Anémona. Anémona. Ok, y ahí quién estaba metido. Gabriela López y yo. Ok, Y otro proyecto que hice mucho. claro, no, pues que cada proyecto le dejas lo que... Pero luego también estuviste en un fama Donde donde metiste piezas textiles, pero eran pigmentadas naturalmente. Sí, Sí. como cosas pigmentadas. Sí. Sí, Entonces, pues de nuevo, ¿no? O sea, creo que siempre estabas ahí en todos lados, ¿no? Experimentando. Y regresando un poco a ti, Alejandro, y tu práctica, antes de ya meternos de lleno a Doble Trama, Ujú. igual, ¿no? Como no te puedo explicar el feeling, ¿no? De yo caminando por el Whitney en uno de esos breaks del Design Week de mis viajes anuales a Nueva York, estar caminando el Whitney y de repente toparme con tu obra, ¿no? O sea, digo, ya Sí. sabía ya sabía de ese proyecto, no lo había visto en persona, pero ya te conocía, ya sabía el proyecto y verla en la Bienal del Whitney, ¿no? O sea, siempre, si ves un mexicano triunfar en otras cosas que ni conoces, ¿no? Ujú. O algo ajeno a ti, o como deporte, lo que sea, y te da orgullo y gusto, pues a alguien que ya más o menos nos conocíamos, verte en el Whitney y con ese proyecto que me fascina, pues fue muy chingón, ¿no? Y siempre te lo he celebrado. Gracias. Sí. Y lo he vuelto a ver, luego lo vi aquí en la fototeca y luego, ¿no? Ha tenido como su tour ese Sí. proyecto. Digo, aquí estamos en un podcast y nos están escuchando y nos están viendo, pero no estamos viendo el proyecto. ¿Podrías platicarnos un poco de ese proyecto? Porque también creo que regresa un poco a esas raíces de pues las situaciones, contextos sociales y cómo eso se puede vertir en arte, ¿no? Sí, bueno, es un proyecto fotográfico donde se utiliza rollo de 35 milímetros y se utilizan estos llaveros que son de antaño, que a mí, yo me acuerdo que me los regalaban bueno, no me los regalaban, pero los comprabas en el circo, que iba alguien, te tomaba la foto en el momento y cuando terminaba la función del circo llegaban con los llaveritos y te los vendían, ¿no? No, que es como este Es visorcito un de visor. plástico Sí. que ves por un lado y como que acá empiezan, que también desde Es el lado como de una diseño lupa. Ajá, Sí, ¿no? y desde el lado de diseño industrial también siempre me ha atraído, ¿no? Porque Sí. esa transición de forma de círculo al cuadrito donde pones pues el pedazo de film, Sí. también como que hay una forma interesante. Entonces, ese es el proyecto, ¿no? Son fotografías de 35 milímetros en estos visores, pero las fotografías todas son sacadas de Google Maps. Entonces, igual, no hay una transición de lo digital a lo análogo, Inversa. donde no existe una cámara tal cual. Digo, está la cámara de Google, Ujú, pero no está esta acción, ¿no? De ir al espacio a tomar fotos. claro. Y el proyecto nació en pandemia porque hubo un momento en el que yo no pude regresar a Ciudad Juárez. Yo quería ver a mis papás, yo quería como estar en mi casa y pues por la pandemia no se podía, no quería viajar, no quería llegar a mi casa y contagiar a mis papás, lo que fuera. Y Te estabas casando, había muchas cosas pasando. sí, estaban muchas cosas pasando ahí. Y entonces, después que ya pude llegar a mi casa, lo primero que hice fue llegar a abrir un baúl con fotografías que tenía mi mamá ahí. O sea, como que yo quería ver esas fotos. Me encontré muchos rollos de 35 milímetros ya revelados y me encontré uno de esos llaveros.
Y en el llavero venían mis papás y mi hermano. Yo todavía no nacía ni siquiera para esa foto. Y ahí empecé como a idear como la idea, ¿no? De, pues, qué hacer con este sentimiento que yo tenía de nostalgia a mi ciudad, cómo combinarlo con mis otros trabajos. Y empecé a tomar fotografías de Ciudad Juárez en Google Maps, pero que eran fotografías que me parecían interesantes, ¿no? Entonces así hice una taxonomía de la ciudad, digamos, donde muchos de los espacios que visitó el carrito de Google los visitó en 2013, que 2013 fue una etapa todavía de mucha violencia y de militarización en Ciudad Juárez. Entonces era como empezar a dialogar con cómo estas empresas de Google seleccionan los espacios en los que están transitando, sobre todo en espacios de guerra, también como espacios de nostalgia mías, de pues este edificio, cuando yo era estudiante, me recuerda tal cosa, cuando yo era un niño, yo visitaba este lugar que ahora está abandonado. Y también cosas como glitches, cosas que me llaman mucho la atención de la ciudad, ¿no? Porque al final la memoria también se traduce así, ¿no? Como es un glitch. Yo y como me acuerdo de algo, ¿no? Y las fotografías varían mucho cuando la intención varía. Sí, claro. ¿No? O sea, es diferente cuando tú quieres tomar esa foto de ese lugar que tienes nostalgia a cuando pasa un carro y en un milisegundo toma la fotografía. Entonces hay momentos muy clave en esa decisión del carrito de Google que me llama mucho la atención, y en la instalación de Whitney y en la instalación aquí de Fototeca no es la foto sola, sino que es la foto con un relato. Claro. Y el relato también tiene estos hipervínculos que los hacíamos con QRs que te llevaban a otra cosa. Claro. Entonces a mí me llamaba mucho la atención poder platicarle a alguien que no conocía Ciudad Juárez o que conocía Ciudad Juárez una versión diferente. Claro, porque igual lo que escuchamos de Ciudad Juárez que rara vez, todo es así, ¿verdad? Rara vez es lamentablemente y erróneamente tal vez, rara vez es algo bonito, bueno, ¿no? Una historia bonita. Y ni siquiera es bonito o no, es surreal a veces. Claro. Entonces a mí me interesaba mucho eso. Entonces un ejemplo así como muy breve sería un antro que se llamó La Esfinge. Entonces en la fotografía viene una esfinge así tal cual de no sé cuántos metros de alto. Y el relato habla sobre cómo cuando yo estaba creo que en la secundaria, tuve una tardeada ahí y en ese lugar había fiestas de espuma. Entonces puse un hipervínculo a una fiesta de espuma que alguien subió en YouTube, pero también cuento que ese lugar se convirtió en la bodega de los ¿cómo se llama? De los militares. Ahí ponían todas las armas y las drogas que decomisaban en algún momento. Porque se abandonó ese lugar. Claro. Entonces es como esta combinación rara de cosas. Y aparte la foto es muy bonita. O sea, y Google tomó esa foto. Entonces, y el objeto, ¿no? Sobre todo, ese objeto de nostalgia. Claro, sí, ¿no? Y también hacer que luego es el tema, ¿no? O sea, ver fotografía en un museo a veces es difícil, ¿no? Sí. O sea, creo que... Y es muy íntimo también. Sí. Que eso era algo que también yo quería, porque es la conexión con la ciudad, como tú dices, ¿no? De que vemos algo espectacular. Ciudad Juárez siempre es espectacular. Se muestran imágenes grotescas, se muestra todo así como muy, pues, pornomisérico. Pornomiseria. Y al momento de hacerlo... La palabra de hoy en el podcast. Y al momento de hacerlo así, donde tú estás solo con la imagen, donde estás con este relato, como que cambia todo ese sentido de cómo ves a Ciudad Juárez y cómo yo quiero que vean a Ciudad Juárez también. Bueno, nada más como para cerrar eso, que digo que en el Whitney, más que yo verla y yo interactuar con ella y todo esto que creo que detallé de inmediatamente, ver a la gente interactuando con ella, ¿no? Ver un gringo. Bueno, había mucha gente que no sabía. Se me hizo muy sorprendente que lo tienes que ver a contraluz. Como que hay gente, sobre todo generaciones nuevas. Sí, claro. Que no sabían que el objeto es a contraluz, así claro. tal cual. Sí. Entonces se me hacía muy raro, pero sí, mucha gente estuvo ahí con eso. Luego hubo una discusión con el Whitney, porque en ese momento todavía estábamos en pandemia, cuando estábamos planeándolo, de qué tan peligroso sería tener esos objetos porque todo el mundo lo iba a tocar. Sí. Pero al final dijimos, ya, o sea, no
Sí, sí. Les pusieron ahí un gel al lado y se arregló. Sí. Yo lo vi con tapabocas. Sí, es que es todo eso, ¿no? Sí, y ahorita qué lejano se siente eso. Sí. También. ¿Y cómo llegaste? O sea, ¿cómo se dio? O sea, ¿es un tema de aplicar? ¿Es un tema de que te buscaron? O sea, Es un tema de invitación. Y cuando me invitaron, me escribieron un correo y me dijeron, oye, necesitamos hablar contigo, los curadores de Whitney. Y como yo siempre he tenido este papel de curador y productor, pensé que me iban a hablar para pedirme algún consejo, algún artista o alguna visita a Ciudad Juárez. Y al final no. O sea, al final me dijeron que no, que estaban interesados de mí como artista. Y fue porque Giovanna Venegas, que es otra curadora, ella que es una curadora que estuvo mucho tiempo en Tijuana, luego ella conocía mi trabajo y me recomendó. Ella era el enlace. Claro. Entonces tuvieron que hacer un enlace curatorial de alguien que conociera la frontera. Claro. Entonces también recomendaron a Mónica y a Andrew Roberts. Okay. Que fuimos los 3 mexicanos que estuvimos ahí. Y este tema lo has seguido explorando, ¿no? El tema de las fotografías que se toman automática a distancia, porque digo, en tus redes siempre estás poniendo, supongo que es un puente internacional. Sí, es el puente ¿Cuál es el paso? Tú con una vestimenta naranja que se ve muy, muy cómoda. De Whataburger. De Whataburger también. Sí, es una cámara, eso también lo estuve haciendo durante pandemia. Es una cámara que está en el puente internacional de Juárez El Paso, uno de los tantos, y se puede acceder desde cualquier plataforma. O sea, es gratuita y es una herramienta para ver cuánta fila hay. O sea, es muy simple como eso. Y durante pandemia me obsesioné con esa cámara y empecé a ver cómo estaban siendo deportadas muchas personas que todavía hasta el momento están siendo deportadas. Y empecé a ver y a ver y a ver todo el día, de 6 de la mañana a 12 de la noche. Tomando print screen. Le quité a Ruth su tablet y ya era como que cómprate uno tú. Pero hice un archivo muy grande de eso, hablando sobre problemas de migración. Y luego empecé a cruzar yo mismo y a grabarme a mí mismo también. Que esos son mis favoritos. Que es metiendo cosas a la conversación. O sea, claro. Esto de Whataburger no es nada más porque sí, es porque, por ejemplo, durante pandemia hubo un problema de crisis. Bueno, hubo muchas crisis, ¿no? Pero una de las crisis que hubo fue en las cadenas de comida rápida, que los trabajadores ya no querían estar ahí. ¿Y quiénes eran los que estaban trabajando ahí? Eran juarenses que vivían en Juárez, que cruzaban al Paso a trabajar, ¿no? Y a la par tenías a muchos siendo deportados. Entonces como era muy raro eso. Entonces tengo una colección muy grande de gente que va con su uniforme de Whataburger cruzando a trabajar. Entonces por eso esa parte, ¿no? Claro. Pero de Whataburger, de Burger King, de todo, todo. Y también gente que cruza con... Digo Whataburger siendo tejano, creo que también ahí la conexión Texas es importante, ¿no? Y a mí me salió en Instagram una publicidad de ropa de Whataburger. Entonces fue como que vamos a comprar esto, vamos a cruzar. Claro. Y he cruzado con piñatas, he cruzado con otro tipo de camisetas. Y cuando cruzas, ¿quién está tomando el print screen? Ruth y mi mamá. O mi papá. Ahí voy, ya me lo paso. Sí, de que hoy ya voy a cruzar y ahí están grabando. Okay. Entonces sí, hay muchos trabajos que hago sin cámara. Claro, entonces, me parece fascinante. Sí. Y al final, que te digo, yo encuentro la fotografía como un medio que respeto bastante porque le encuentro muchas complicaciones y le encuentro también, pero también al mismo tiempo lo encuentro muy refrescante cuando alguien puede hacer algo diferente con ese medio. Sí, ¿no? Y luego el reto es que es una cámara que solo tiene un ángulo, no se mueve. Ajá. Entonces, ¿cómo lo haces para hacer fotografías interesantes cuando es una cámara fija? Claro. Entonces ahí tienes que inventarte cosas, pero sí. Y es un working, o sea, lo que entiendo es que tienes como varias líneas work in progress que están pasando y que se están alimentando. Sí, normalmente un proyecto que me toma 3-5 años en darle un cierre. Ok. Entonces sí. Interesante. ¿Y ese proyecto todavía no lo cierras? No, todavía hay muchas cosas que se pueden hacer. Bien, para que la gente que te sigue, que vamos a poner tus redes aquí en el episodio, que te acompañen en ese viaje que para mí ha sido
fascinante, ¿no? Y entretenido y no sé, o sea, igual, siempre me deja pensando mucho. Gracias. Sí. Y entonces, cada uno con sus proyectos, ya enamorados, ¿no? Con un gran regalo de Navidad, ¿no? Viste ahí a tu novia batallando con las máquinas, con el proyecto más artesanal, esta máquina carísima. Y esta máquina que le regalaste, pues no es la alemana carísima. No, yo no tengo para comprar eso. Y todavía no tenemos para comprar una cosa así. Luego yo vi la ventaja de que pues mis papás viven en Juárez. Mi familia también es del Paso. Luego yo vi una de esas máquinas en Estados Unidos y la compré y la pedí para que llegara al Paso, a la casa de mi abuela. Y le dije a mis papás, va a llegar eso, mándenmelo para acá. Claro. Y era mucho más accesible que eso de Alemania. Y así empezó. Y esa máquina es para hacer tufting, que es lo que aprendí cuando los acompañé, cuando me capacité en tufting con doble trama. Sí. ¿Qué es el tufting? O sea, ¿cuál es el background de ese proceso de tecnología? Pues el tufting es una técnica para hacer tapetes o tapices o alfombras, que es mucho más, no es tan mecánico. ¿O sí? ¿Cuál es la palabra? Sí, es mecánico, es más industrializado, que a diferencia de lo que es manual, ¿no? Así como con el hilo y... Sí, con los telares. Y los ¿no? telares. Con los telares la diferencia lo que hace es que tienes una tela base en la que tú vas insertando el estambre o el hilo y a la vez que lo va cortando o también lo va como nada más colocando y es más mecanizado, más rápido. Claro. Y Sí. eso, Ruth, te permite hacer como composiciones un poco más libres, ¿no? Que el tema de los tapetes, de lo que he entendido de los invitados que hemos tenido aquí en el podcast, como Marisol Centeno, que tiene esta marca que se llama BU, pues es muy matemático, ¿no? El diseñar textiles en telares es matemáticas. Sí. Y cuando yo fui con ustedes a su Open Studio, pues el tufting es como, me sentí así como con metralleta disparándole a todo. Sí, ¿no? es como si fuera un taladro, ¿no? Sí, como un taladro. Es un taladro. Sí, es mucho más libre e incluso nos tomamos muchas libertades ya durante el proceso también, de que, oye, pues aquí esta línea no me gusta y mejor le voy para acá. Pero es como dibujar. O sea, claro, lo vi como súper libre. Es un dibujo. ¿Y cómo nace Doble Trama entonces, Ruth? Pues empezamos a hacer exploraciones, utilizar la máquina, a ver cómo funcionaba, porque no había clases, ¿no? De eso. Entonces aprendimos viendo videos de YouTube. Y justo en ese momento en el que estábamos empezando, que empezamos haciendo textiles para nosotros, ¿no? Queríamos aprender, ver qué pasaba con la máquina y listo. Y eran así, chiquitos. Sí. Ajá. Y justo cuando empezamos a explorar eso, yo entré a un trabajo de tiempo completo. Entonces dijimos, híjole, como que ahora yo tenía tiempo limitado. Y yo tenía mucho Alejandro tiempo. en ese tiempo, como estábamos en pandemia, tenía mucho más tiempo disponible. Entonces lo que empezamos a hacer fue que empecé a hacer yo diseños y Alejandro empezó a producir los diseños. Ok. Sí. Y bueno, yo me acuerdo mucho que le decía a Ruth de que hazme diseños y decía, no tengo tiempo. Y le decía, pero tú ya tienes dibujos hechos, o sea, ¿por qué no me pasas uno de tus dibujos? Y ese lo hacemos en tapete. Entonces, como que desde un principio yo ya quería que Ruth fuera la que decidiera cómo era el diseño. Claro. Entonces, porque a mí me gustan sus dibujos, digo. Entonces, pues le revisaste el portafolio. Así ¿no? es. Entonces empezamos a agarrar dibujos de ella. Yo los empecé a producir en Tuft. Y eran así de pequeños, de 40 por 40 centímetros, cosas en la casa. Yo tenía mucho tiempo libre. Y no sé, alguien nos empezó a pedir algo o cómo fue. No tengo idea. Pero el plan nunca fue hacer un negocio de eso. O sea, nunca se lo regalé así como en eso. Se lo regalé como para que pudiera explorar y divertirse con esa técnica. Y para resolverle, ¿no? También. Y al final, sí. Y al final no pudo y yo tuve que resolver. Y sí, me metí mucho en aprender a usar la máquina. Luego las desarmaba y, o sea, ya las puedo armar y desarmar. Porque tampoco aquí en México en ese momento, no había quien te dijera qué onda con esa máquina. Sí. Entonces era de que yo las desarmaba, las armaba.
empezamos a explorar materiales, que telas, que todo, estambres, pero era muy libre. O sea, no había plan de que, oye, necesito recuperar esta inversión que hice. No, era como, quiero hacer esto, quiero hacer un nuevo tapete, quiero hacer esto. Y no sé en qué momento decidimos hacerlo negocio. Creo que empezamos con un Instagram, de que, bueno, vamos a abrir un Instagram y cómo nos vamos a llamar. Y luego no me acuerdo ni qué nombres dijimos, pero al final fue Doble Trama, ¿no? Entonces. Sí, y Doble Trama, justo la tela que se necesita para utilizar. Es doble entramado. La herramienta de Toft tiene un doble tramado. Okay. Pero también doble trama, como en la literatura, se utiliza pues justo cuando hay dos historias pasando al mismo tiempo y se conectan o no, pero pasan como paralelas. Esas películas que sigues a dos personajes en dos historias completamente diferentes y al final hay una colisión de historias, ¿no? Sí. Que pues somos nosotros. Y creo que también el progreso del proyecto, no sé cómo llamarle, ¿no? Como que también es parte interesante, ¿no? Porque pues de una cuenta de Instagram y de repente los vi en Salón Cosa. Digo, yo como espectador desde acá, todavía creo que sin conocerlos también. Y de repente Salón Cosa y ahí estaba Doble Trama y Salón Cosa el primero, ¿no? En el jardín, cuando Mario lo hizo en Barragán. En el jardín de Barragán, ahí en la San Miguel Chapultepec, un espacio increíble. Hermoso. Y creo que también fue una expo increíble, ¿no? O sea, creo que esa primera expo de Salón Cosa fue realmente, o sea, comenzó algo, ¿no? Porque por más de que ya había muchos diseñadores explorando esta vertiente o este estilo sin estilo, no sé cómo llamarle, ¿no? Como un poco fuera de los cánones del diseño tradicional, ¿no? Y Mario juntó todo, creo que juntó todo lo que conocía y al final fue una curaduría increíble, ¿no? O sea, desde Barragán hasta ustedes, pasando por 1000 gente, ¿no? Y de nuevo, voy yo a la Ciudad de México, voy caminando y estoy viendo la expo de Mario y veo una pieza de ustedes y pues igual, ¿no? Como, qué chingón que aquí están, ¿no? Sí. ¿Cómo llegaron ahí o cómo fue que empezó como ya esta onda de presentar el proyecto, presentar el trabajo, armar un discurso? Pues en realidad nosotros nunca habíamos tenido comunicación con Mario, con quien ya habíamos tenido comunicación con Daniela, su socio. Sí, claro, con Daniela, que también lo empezó con ella. Y entonces nos escribió, vino al taller que estaba en ese momento en el departamento. Estaba en mi departamento, sí, todavía. Y le gustó. Nos escribió, hicimos varias piezas específicamente para Salón Cosa. Y ya. Pero sí, creo que había visto ella unas piezas que hicimos en Instagram para alguien más. Y bueno, Daniela también de Monterrey supongo que también siempre está como muy cercana y viendo ahí qué cosas nuevas hay, ¿no? Sí. Y creo que esa exposición fue la que sí nos puso a pensar en, bueno, tenemos que tener un discurso, tenemos que saber cómo nos presentamos, tenemos que saber muchas cosas. Porque antes era eso, ¿no? De tú diseñas, yo produzco y ya. Pero luego ya cuando estábamos en una exposición era pensar que los dos estuviéramos de acuerdo en eso, ¿no? Y ahí empezamos como a platicar más. Al principio no era fácil, ahorita ya es como muy fluido, pero sí no teníamos todo eso claro. Estábamos nada más haciendo cosas por hacerlas, para explorar. O sea, de esa exposición, que es una exposición colectiva de mucha gente, a tener pues ya tuvieron como que su primer show de ustedes en la galería de Isa, ¿no? En Castilla Cluyeva, ¿no? Que también, de nuevo. Y creo que ahí fue cuando hicieron el Open Studio, más o menos en ese tiempo, ¿no? Sí, para eso hicimos el Open Studio. Y ahí pues Isa también nos hizo la invitación. Todas las piezas que hicimos las hicimos para esa exposición. Y ahí invitamos a Cristian Camacho a que escribiera un texto de sala. Como que empezamos a pensar en Doble Trama también ya como en esta parte de cómo trabajar en un espacio expositivo y no solamente como un producto que se vende. Claro. Entonces sí. Y la idea de esa expo era como hacer un jardín extraño
Sí. Sí, y pensar en la pantalla también, en la naturaleza vista a través de la pantalla, porque pues mucho del tema que estábamos manejando en ese entonces y todavía es cómo cómo percibimos la naturaleza, ¿no? A través de las ventanas, pero muchas veces es a través de la ventana del ordenador. Entonces eran estos paisajes que eran digitales también, ¿no? Como alterados y con colores exóticos. Y hicimos unos arbustos que también parecían monstruos, no sé si te acuerdas, así todos peludos. Entonces, como que esas cosas ya nos extendimos a la parte escultórica, ¿no? No solamente el tapete a piso, sino que era a pared y los monos, estos arbustos raros. Y ahí tocas un tema interesante que Ruth, o sea, al final tú eres esa mezcla o tu formación fue esa mezcla de esos dos mundos, ¿no? Del diseño y el arte. Y siempre hay estos debates, ¿no? Y los artistas ven mal a los diseñadores que quieren hacer como arte y luego los artistas quieren hacer diseño, luego los diseñadores dicen, pues es que le falta como X y Z. Entonces, ¿cómo es la relación de Doble Trama en esta intersección del diseño y el arte? Pues justo está como abierto a... nos gusta explorar, nos gusta hacer objetos, pero también de repente objetos extraños. Nos gusta hacer piezas que son como más arte y de repente que pueden estar en el piso haciendo una alfombra. Sí. Y ahorita que hemos platicado como de estas, pues al final el colectivo Doble Trama pues es joven, ¿no? Sí. ¿Qué sigue para el proyecto? Y vamos empezando, está empezando el año cuando estamos grabando esto. Ya tienen o sea, ¿cómo se planea? Para mí eso es bien interesante, ¿no? O sea, ¿cómo se planea un año, ¿no? Por decirlo así, o cómo se planea lo que sigue en un colectivo de arte? Ay, quién sabe. Creo que ha sido muy orgánico. También creo que hemos estado concentrados en otras cosas últimamente y siempre estamos pensando en, oye, no hay stock, pero creo que más allá del stock sí sería como pensar en qué queremos hacer, si queremos más exposiciones o queremos más producto o si queremos las dos cosas, cómo le vamos a hacer. Claro. Porque si hemos tenido, por ejemplo, gente que está trabajando con nosotros, pero luego es bien difícil, ¿no? O sea, porque somos nosotros dos y luego ya como ceder otras cosas de una producción o algo, a mí se me hace muy complicado. Entonces, pero eso mismo tiempo te limita. Ajá, son las limitantes. Y se convierte en un ciclo, ¿no? Entonces, porque también siguen con sus proyectos individuales. Sí. Ahorita platicamos de tus proyectos que siguen. Tú presentaste cosas nuevas en Fama en octubre. Y es que lo que pasa también mucho es que de repente nuestra producción personal nos exige más de lo que tenemos pensado. Sí. Claro. Entonces hay momentos en los que tenemos que parar un poquito con Doble Trama y enfocarnos más a nuestras producciones. Yo, por ejemplo, el año pasado tuve la beca del FONCA. Sí. Entonces estuve súper metida en producir las piezas para el FONCA. Que eran con las mismas herramientas de Doble Trama. Entonces es como mejor vamos a hacer. O sea, que Ruth haga esto y ya Doble Trama puede parar un poco. Y entonces de repente yo me ausento un poquito y Alejandro estamos ahí, o Alejandro hay veces que se ausenta un poco más y yo soy como la que estaba más ahí en Doble Trama. ¿Las piezas que presentas en Fama fue parte de tu proyecto del FONCA? No. ¿Qué hiciste en el FONCA? En el FONCA hice piezas textiles, todas son naturaleza también. Son piezas textiles que tienen algunas otras piezas cerámicas, ¿no? Entonces son como arbustos y naturalezas y justo es esta idea de ser un contraste a la ciudad donde crecí, como trabajar ahora con materiales suaves, con técnicas más lentas, como procesos más amables, parar un poquito como a la superproducción en serie, utilizar como colores más femeninos. Entonces, siento que es como una respuesta a la ciudad. Okay, claro.
Y aparte, pues, sí es muy intenso. La beca del FONCA, la presión, los tutores, es todo un viaje, ¿no? Sí. Ya sé que sigue. Tenemos un horno de cerámica Ay, sí. Ah, que no hemos podido usar. nuevo juguete. Pues Sí. juguetote, pero sí. O sea, no limiten una doble trama solamente a textiles. Sí, No, y ahora justo cuando nos presentamos y no queremos como decir solo textiles, pero es lo que más hemos hecho y como por la cosa por la que más nos conocen, Ujú. pero sí queremos y nos encantaría como seguir explorando con otros materiales, otras técnicas, otras maneras de producir. Me encanta. No, y de nuevo, ¿no? Como creativos siempre estamos encontrando nuevas formas de expresarnos y al final también como esos puntos en común que ustedes tienen, de ahí también han de salir chispas de nuevas ideas y nuevos proyectos. O sea, tanto en sus viajes, en sus carreras personales como en o tal vez desde el punto de vista de un colectivo, de una pareja que trabaja juntos, creo que ahí también hay mucho que aprender. Me encanta siempre preguntar como qué consejos compartirían con nuestra comunidad, ¿no? Al final es la primera, no sé, ya hemos entrevistado a parejas que, pues sí, o sea, a Ricardo y a Joana de What Design Can Do. Y Monumento también tuve. O sea, no Bueno, pareja, pero Ruro y Lalo todavía no, tienen una Ujú. relación amorosa, pero ¿qué consejos podrían dar a la gente que está emprendiendo, trabajando, creando? ¿Como pareja? Como pareja. Pues Díganme no sé. consejo a mí, porque yo también estoy ahorita emprendiendo y haciendo cosas con Fer. cuando empezamos a trabajar juntos, sí fue como un shock. Sí. Trabajábamos muy diferentes los dos. Alejandro está como acostumbrado a trabajar de manera individual y yo siempre había estado En la pantalla. trabajando de manera colectiva o con otras personas. Me encanta trabajar en equipo. Ujú. Como la idea de compartir ideas y Ya. discutir cosas y que todos estén enterados de todo. Y lo que pasó con Alejandro es que él me dijo de que, oye, yo no quiero saber tanto. Sí, Dime qué hacer. Ajá, exacto. Dime qué hacer. Y sí, para mí fue como súper extraño, no estaba nada acostumbrada a eso. Luego yo también quería conceptualizar todo antes de hacerlo. Ujú. Y Ruth no era más libre de voy a bocetar, voy a hacer esto. Y yo, Pues un proceso más de diseño. yo quería conceptualizarlo, ¿no? Ujú. Tal cual. Entonces, al principio era muy difícil negociar eso. Ajá. Y ahorita el consejo que yo les daría es encuentren su rol y dejen que el otro siga trabajando en lo que es bueno y viceversa, ¿no? Ujú. Porque nosotros ya sabemos cómo trabajamos de la mejor manera. Ya le damos más libertad. Yo le doy más libertad a Ruth en que, o sea, confío en que su diseño va a ser muy bueno y ella va a confiar en que mi producción va a ser buena. Pero luego también mi producción yo se la dejo a ella para que le haga acabados, por ejemplo. Ujú. Entonces vamos confiando en nuestro trabajo, ¿no? En diferentes etapas. Claro. Y más consejos, no se desesperen. Al principio va a ser así. Incluso si no estás casado, si no eres pareja, si no eres un trabajo en equipo, siempre va a ser así, ¿no? Con conflictos al principio. Hay como una curva de que se asenten esos roles y esas dinámicas, ¿no? Sí. Entonces, ahorita me estaba acordando. Pero no sé, porque yo he trabajado con muchas personas y no me había pasado esto. Bueno, entonces soy yo el del problema. O sea, siento que nuestra manera de trabajar sí era muy diferente. Ujú. Sí. Y a mí me tocó como, entender que Alejandro no quería saber todo, ni necesitaba saber todo, ni estar de acuerdo en todo. Ujú. Por ejemplo, nos llegaba un mail de un cliente que para mí era un mail súper importante y yo iba con Alejandro a preguntarle, ¿qué te parece esto de que aceptamos o no? Y Alejandro dijo, pues tú decides y luego me avisas. Tú decides, yo lo voy a hacer. Entonces me tocó a mí como entender que yo iba a tomar decisiones. Ujú. Creo que también esto es muy valioso y muy, no sé si la palabra es, pero muy bonito de tu parte de ceder, ¿no? O sea, al final del día es como rompiendo un estereotipo de dinámica de pareja, ¿no? Donde lamentablemente y con sesgo histórico, pues siempre es el hombre el que está al frente tomando las decisiones, ¿no? Y está bien padre que aquí sea, y que desde el principio tú lo planteaste como al revés y no hay como ese tema aquí. Sí, o sea, yo lo veía como tú aceptas el proyecto
y vamos a ver cómo lo hacemos. Nos tocaron cosas así muy locas que después dije, ay, ¿por qué aceptaste esto? Pero ¿Cuál es esa idea loca? A ver, prácticamente es el tapete de 10 metros o qué. Sí, Sí. el de Adidas. Adidas nos pidió un tapete a través de Pentágono, que es una agencia de arte y diseño, pero medía 4x4 y en la casa no cabía. O sea, no. ¿Dónde vamos a poner un marco porque tiene que ser más grande el marco, al menos de 4.5 por 4.5? Entonces, en el patio. Y es que lo que pasa es que trabajamos de manera vertical. Sí, todo tiene que ser vertical. Entonces, ahí fue de que, pues, ¿dónde vamos a poner este marco? Y ya al final encontramos un lugar en el patio. Y escalera y todo, ¿no? Andamio. Tuvimos que rentar un andamio en época de lluvia. Teníamos que taparlo con un plástico todos los días. Yo estaba, bueno, de hecho Ruth estaba todo el día trabajando y yo llegaba y me ponía a hacer el tapete. Pero sí, el último día que lo terminamos, se rompió el marco porque era de madera. Entonces, si se hubiera roto antes, no sé qué hubiera hecho. Pero dijimos, pues sí, hay que hacerlo. ¿Cómo le vas a decir que no a un proyecto como este? Claro. Entonces sí. Y aparte de un proyecto joven, ya tener unas colaboraciones de esa talla, ¿no? Sí. Que supongo que además le pusieron un lugar espectacular en donde lo ubicaron, ¿no? Sí, están en las oficinas de Adidas ahí en Ciudad de México. Y también nos tocó el de Netflix, que ese también fue diferente porque era ya en un concepto que yo ya traía, ¿no? Así de que quiero esto, que era una serie de luchadoras de lucha libre, de contra las cuerdas. Y ahí querían mucha textura. Entonces tuve que comprar una pistola nueva, la que tú usaste, que era ya hidráulica. Ok, la primera entonces ¿cómo la otra es eléctrica. Ok. Entonces son como cortos los hilos. No, yo me acuerdo que traía una metralleta. La hidráulica, sí. Pero luego era como hacer muchas texturas. Y luego tú ves el tapete al principio y es una bola de estambres. Y yo no confiaba en que pudiéramos lograrlo porque era una bola así de estambres. Y al final Ruth hizo como los acabados y sí se veía muy bien. Pero yo estaba muy estresado en eso. De que no, esto no va a salir, se va a ver bien feo. Ya no lo quiero hacer. Yo ya no lo quería hacer. Y al final sí salió. Entonces son como cosas muy estresantes que luego tienes que confiar en que la otra persona sí lo puede hacer. Claro, y eso se me hace muy, muy valioso. ¿Tiene algún sueño para Doble Trama? Tal vez que sea el único trabajo que tengamos que tener. Ese es un gran sueño, ¿no? Sí, yo creo que eso sería interesante. Y bueno, ya para empezar a cerrar la charla, la pregunta que siempre hago, ¿no? ¿Tienen un objeto favorito? No, yo no. No estoy casado con los objetos, creo. Esa es mi respuesta. Yo ya sabía que me ibas a hacer esta pregunta. O sea, un objeto favorito además de la pistola que te regaló. Además de la pistola, creo que un objeto lindo es la cuchara. Una cuchara, o sea, me encanta lo que se come con las cucharas. Nieve, postres, pero también... Malteadas, pero también como esta idea de comer una sopa caliente cuando hace frío. La medicina que te daba tu mamá cuando era chiquito con la cuchara. Se me hace un objeto como muy amable. Y también súper invisible. Claro. Qué padre. Y yo tengo algo con los cubiertos. O sea, no te voy a decir que colecciono cubiertos, pero me llama mucho la atención y siempre tengo ahí como varios cubiertos raros que voy agarrando de diferentes viajes y diferentes lugares. Y de los tres básicos, creo que la cuchara sí es mi favorito también, ¿no? Me gusta que es como un contenedor móvil, sí, ¿no? O sea, y no es agresivo. Son un cuchillo y un tenedor hieren, o sea, cortan o pican y la cuchara nada más acoge y transporta, ¿no? Creo que entiendo por dónde va tu respuesta, ¿no? Me encanta. Y ahora sí, Alejandro, me tienes que dar una recomendación. Libro, podcast, documental, lo que sea que estés escuchando recientemente que quieras compartir con nuestra audiencia. Hay un
perfil de Instagram que sacó el Louisiana Museum. De Dinamarca. Sí. Qué espacio. Fui hace poco y... Y se llama Louisiana Channel, creo. Sí, el canal de tiene videos Louisiana. increíbles. Todos los videos que salen ahí creo que son muy buenos. Tienen muchos consejos de artistas consagrados. Sí. Que luego te ponen a pensar en tu propia carrera, en la etapa en la que estés. Si estás empezando, si ya tienes como un rato, si eres emergente. Hace poquito vi como varios videos, ¿no? de estos y creo que es un buen lugar para pedir consejos. Me encanta. Entonces, Louisiana Channel en Instagram. Súper, para poner los show notes. Y bueno, no me queda más que agradecerles. Ya saben que siempre disfruto platicar con ustedes, siempre disfruto coincidir con ustedes en exhibiciones, proyectos, cosas que he tenido, Alejandro, oportunidad también de coincidir de ese lado contigo profesionalmente. Y bueno, qué bueno que se vinieron, que se sentaron aquí en Isanaholic. Gracias. Y pues larga vida a Doble Trama, ¿no? Gracias. Y bueno, gracias a toda nuestra audiencia, a los que nos escuchan. Recuerden que esta conversación continúa en nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube. Ya conocían el trabajo de Doble Trama, lo están conociendo, el trabajo de Alejandro, de Ruth. ¿Qué opinan de él? Continuamos esta conversación. Estoy seguro que ellos van a estar muy pendientes de lo que escriban y pues igual está una que otra respuesta por ahí. Ya conocían lo que era Tufting, si no, googleenlo ahorita mismo porque es bastante interesante. Y bueno, esto fue Isanaholic. Gracias al equipo de Sodi, a Jorge y a López detrás de los teclados y sobre todo al equipo de Isanaholic, a Jimena y a Alex y a todos los que hacen que este podcast sea posible, como nuestros patrocinadores también muy queridos. Esto fue Isanaholic. Nos vemos en la que sigue. Hasta luego. Sé parte de esta comunidad al suscribirte a nuestro newsletter y seguirnos en todas nuestras redes. Únete, comenta y comparte para sumarte a la conversación.